Primera parte. Vida en el mundo. 1491-1521. Capítulo 1. Infancia. Loyola 1491-1497. Decimos San Ignacio de Loyola porque nació en la casa solariega de este nombre, aunque en ella vivió muy poco tiempo. Casa de piedra de sillería construida en un principio como castillo guerrero, había sido, por real orden, derribada 40 años antes de nacer Ignacio, y luego reedificada, pero de modo que no pudiese servir para la defensa militar. Pertenece a la villa de Azpeitia y está situada a 1 kilómetro de distancia de ella, en medio de un hermoso valle, sereno y lleno de quietud. La familia de Loyola era de las principales de la tierra, emparentada con otras de las que se decían de parientes mayores. Nombre con que se significaban los grandes propietarios que solían tener súbditos a manera de señores feudales y, como ellos, prendían y vejaban duramente a los que les eran contrarios. 8 villas de Guipúzcoa, bajo la protección real, se coaligaron contra esos parientes mayores, y el año de 1456 se alzó contra ellos, destruyendo todas las casas fuertes que tenían y desterrando a sus dueños. La casa de Loyola era una de ellas. Había sido edificada a principios del siglo XV y era señor de ella al ser derribada en 1456, el abuelo paterno de San Ignacio, de Juan Pérez de Loyola, el cual, por haber cruelmente vejado a la villa de Azpeitia por aquel hecho, fue desterrado 4 años a Jimena, villa fronteriza de Tierra de Moros por mandato del rey Enrique IV. Vuelto de su destierro, obtuvo real licencia para reedificar la mitad superior de la casa arruinada, pero debía hacerse de ladrillos y no de piedra. Esto explica la rareza que hoy nos maravilla de ver una casa fuerte de piedra hasta el primer piso y de allí para arriba de ladrillos. El año 1467 casó de Beltrán Yáñez de Loyola, señor de aquella casa, con doña María Sáez de Licona y Balda, de una linajuda familia de aquella tierra. Bendijo Dios este matrimonio con 13 hijos, el menor de los cuales fue San Ignacio, venido al mundo el año 1491, a los 24 años de casados sus padres, y probablemente el mismo día de la Natividad del Señor, 25 de diciembre, uno San Francisco de Borja y el padre Nadal. Cuando visitaron años después la casa de Loyola, viviendo aún San Ignacio, lo primero que hicieron fue venerar la habitación en donde había tenido lugar tan glorioso nacimiento, y el primero de dichos personajes quiso decir en el oratorio de la casa su primera misa, en memoria del nacimiento de su padre y fundador. Fue el niño bautizado en la iglesia parroquial de Azpeitia en la pila que aún hoy día se conserva, decorada con la imagen del santo y esta inscripción: Emenchem Batiatu Banaiz, aquí mismo fui bautizado, diéronle el nombre de Íñigo. Después, en tiempos venideros, se firmaba indistintamente Íñigo o Ignacio, porque esta forma era la más usada fuera de su tierra. De la primera infancia de San Ignacio sabemos tan solo que fue criado en una casa cercana a Loyola que llaman Eguibar, cerca del río Urola enfrente de la ermita de Olaz, en donde debió de aprender a amar a la Madre de Dios. Luego le enseñaron también a leer y escribir. La influencia maternal no pudo ser ni larga ni muy intensa. El secretario de San Ignacio, P. Polanco, escribía años después que la primera formación de Ignacio fue más conforme al espíritu del mundo que al de Dios, según el modo y costumbre de aquellos tiempos. 2. En su casa oiría hablar sobre todo de guerras y venganzas porque su familia era enteramente militar. Su padre había guerreado con el rey Enrique IV, con los reyes católicos y con el de Navarra Juan II. De sus 7 hermanos, 4 fueron también soldados y 2 murieron en la campaña de Nápoles. De todos modos poco pudo participar del espíritu de Loyola porque le crió una nodriza de fuera de la casa, y a los 5 o 6 años salió ya de ella casi definitivamente. Capítulo 2. 1. Las pruebas de este aserto pueden verse en la obra San Ignacio en Azpeitia, del P. Juan Pérez Arregui cap. 2. 2 Chronicon Societatis Jesu, volum 1, pag. 10. Carrera civil. Arévalo 1497-1517. Don Juan Velázquez de Cuéllar era contador mayor de los reyes católicos, algo pariente de los Loyola y sobre todo íntimo amigo del padre de San Ignacio. Hombre honrado y de conciencia que por su cargo tenía mucha entrada en la corte de los reyes.
Había muchas veces pedido a de Beltrán que le enviase uno de sus hijos para educarle, en prueba de buena amistad, y luego colocarlo en algún puesto de honra y provecho. De Beltrán determinó confiarle el menor de sus hijos que, como hemos dicho, era Ignacio. Salió, pues, el niño para Arévalo en donde de Juan tenía su casa, aunque, por razón de su oficio, debía muchas veces seguir la regia comitiva. Hasta la muerte de su protector, ocurrida en 1517, permaneció Ignacio a su lado. ¿Qué hizo Ignacio durante esos 20 años de vida cortesana? No tenemos acerca de ello más noticias que las que él mismo nos proporciona, y siempre repite que llevó vida de pecador. Al P. González de Cámara le contaba muy por menudo sus prevaricaciones, aunque él no las escribió. El P. Polanco escribe, durante todo este tiempo de lo que estaba más lejos era de la vida espiritual. Como suele la juventud cortesana y militar, fue asaz libre en el amor de las mujeres, en el juego y en las riñas por puntos de honra. De un modo semejante hablan los padres Laínez y Rivadeneira. Este último especialmente santas estratagemas usadas por Ignacio en París para convertir a un mal religioso que vivía en Pasos, dice que estas habían sido las ignorancias de su juventud. No fueron solo Arévalo y la corte de los testigos de las flaquezas de Ignacio, sino también Azpeitia, a donde es natural fuese algunas veces. El año 1515 abrióse en esta villa un proceso contra Ignacio y su hermano Pedro López, que era sacerdote, por delitos cometidos allí el día de carnaval, calificados de enormes por los hombres cometidos por él y Pedro López su hermano. De noche de propósito, sobre habla consejo habido sobre asechanza alevosamente. 4. Pobre Ignacio. Pero, tomando de labios de la Iglesia unas palabras divinamente paradojales, preparémonos a cantar bien pronto el O Félix Culpa. Veremos cómo todo el proceso de la santidad ignaciana, vivida y sistematizada en los ejercicios, empieza por un 3. Monumenta Ignatiana. Ser. 4 Volum 1, Pax. 101 y 379. 4. Las piezas del proceso se publicaron en Monumento Histórica S.J. Ser. 4 Volum 1, Pax. 580-597. Las pruebas de que tal proceso era verdaderamente contra nuestro Ignacio pueden verse en el P. Pérez Arregui, San Ignacio en Azpeitia, cap. 2, Pag. 44-68. Nobilísimo sentimiento de vergüenza que solo puede sentir un alma muy elevada, pero que cayó muy abajo de aquella su dignidad y alteza. Apresurémonos a notar también que nunca fue Ignacio un vulgar materialista epicúri de gregue, sino que en sus aventuras amorosas había un caballeresco romanticismo de imposibles ensueños. Por unas palabras que bien pronto nos dirá cándidamente él mismo, veremos que la dama de sus ideales no era de vulgar nobleza, no era condesa ni duquesa, sino de más elevada condición. Mucho han cavilado los autores para averiguar quién podría ser esa señora de sangre real que tenía cautivada el alma de San Ignacio. Arévalo parece dar alguna luz. La reina doña Juana, infanta de Portugal y segunda esposa de Enrique IV de Castilla, habiendo enviudado, se retiró a Arévalo en un palacio que hizo construir al lado del convento de San Francisco. La reina tenía una hija jovencita que era la princesa doña Catalina, en quien podrían cumplirse todas aquellas misteriosas condiciones. No todo fueron glorias y ensueños en Arévalo. Allí hizo Ignacio sus primeras armas y allí recibió también la primera lección práctica de lo que pueden dar de sí las cosas del mundo a los que le sirven. Al morir el rey católico, en enero de 1516 dejó a su segunda esposa, doña Germana de Foix, un legado de 30.000 ducados anuales cargados sobre el reino de Nápoles. Carlos V alivió a Nápoles de esta carga, grabando con ella a la villa de Arévalo y algunas otras que administraba de Juan Velázquez en nombre de la corona. Así debían aquellas villas desmembrarse del real patrimonio y pasar a ser propiedad de doña Germana. De Juan creyó que esto era mutilar la corona, de la cual era contador, y determinóse a hacer resistencia material a la orden del César, y para ello encerróse con su gente dentro de los muros de Arévalo y allí resistió algunos meses hasta ser rendido. Con esta derrota perdiólo todo, la amistad del emperador, la de doña Germana, sus bienes, y poco después la vida. A Ignacio nada pudo dejarle, sino la lección del desengaño, pero la buena viuda doña María de Velasco, parienta también de Loyola, le dio 500 escudos y 2 caballos, y con este caudal salió Ignacio de la casa de su primer señor.
Ignacio conservó toda su vida grato recuerdo de aquella señora a quien algunas veces escribía, aun después de la fundación de la compañía. Su compañero de juventud, Alfonso de Montalvo, atribuía la fundación de un colegio de la compañía en Arévalo, años adelante efectuada, a los ruegos e intercesión de San Ignacio, que quiso pagar con ello la gratitud que debía a aquella población. Capítulo 3. Carrera militar. Pamplona 1517-1521. Intitulamos Pamplona este capítulo, no porque creamos que San Ignacio vivió siempre en esta ciudad en el período que historiamos, sino como a lugar principal y característico. Empieza aquí la autobiografía con estas palabras: hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo. Basta con que estén presentes a los ojos de Dios y de la propia conciencia esos 26 años. Ignacio nada encuentra en ellos que contar. Añade que, principalmente, se deleitaba en el ejercicio de las armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Esta es principalmente la materia del presente capítulo, en el cual veremos las grandes cualidades naturales de que le había dotado el Señor. En saliendo Ignacio de la casa de Juan Velázquez, determinó dejar también la vida de la corte y emprender la carrera de las armas, más acomodada a su espíritu y probada ya en la resistencia de Arévalo. Buena ocasión le presentaba para ello otro de sus parientes, el duque de Nájera, de Antonio Manrique de Lara. El año 1516 había este sido constituido virrey de Navarra y estaría sin duda metido en empresas militares, tanto por las cuestiones políticas de aquel reino como por la situación interna de Castilla. Ignacio, con los 2 caballos que le había dado doña María de Velasco y los 500 escudos en el bolsillo, se creía capaz de ir a cualquier parte. Preséntase, pues, en casa del duque y virrey para militar a sus órdenes. Fue no solamente bien recibido luego, sino que entró bien pronto en la categoría de hombre de confianza, según lo demuestran los hechos. De 3 de ellos tenemos cierta noticia y vamos a narrarlos con toda brevedad. Allá por el mes de septiembre de 1520 llegaba a Nájera la marejada de las comunidades, de que bien pronto hablaremos, y el día 14 se alzó la ciudad contra su duque. Este, que se hallaba en Pamplona, se pone en camino con su gente y se presenta ante la ciudad sublevada, la toma violentamente y la entrega al saqueo de la soldadesca. El P. Polanco dice que Ignacio, aunque luchó entre los primeros en la toma de la ciudad y hubiese podido tener buena parte en los despojos, no lo quiso, teniéndolo por cosa abyecta y poco digna. 5. El segundo hecho es más político que militar. El año 1521 fue constituido corregidor de Guipúzcoa a un tal Acuña, habiendo sido este nombramiento mal recibido por muchas villas que veían en ello violados sus fueros. Dividióse la provincia en 2 bandos, unos cuyo centro era San Sebastián, afectos al nuevo corregidor, otros, congregados en Hernani, y entre ellos la villa de Azpeitía, le eran contrarios. Tomaron las armas uno y otro bando y había ya empezado a correr la sangre, amenazando grandes discordias. Determinó el duque de Nájera llevar el asunto por vías de concordia y envió por primera y segunda vez personas de su confianza, para convencer a entrambas partes a que dejasen el negocio en sus manos. Una de estas personas fue Ignacio, el cual, además de la confianza del duque, traía la representación del país, por ser tanta la influencia de que gozaban en él las casas de Loyola y de Oñaz. Las negociaciones fueron conducidas con tanta habilidad y prudencia que el 21 de enero el duque podía ya escribir al emperador que estaba la tierra pacificada, depuesto de su cargo Acuña y dejadas a su arbitrio todas las cosas. Sobre la intervención de San Ignacio escribe el P. Polanco estas palabras: fue muy eximia su prudencia en este caso, porque, con sus gestiones, restableció la concordia entre las partes con gran satisfacción de ellas. 6. El tercer hecho de Ignacio es el de Pamplona, pero este pide explicación de algunos antecedentes y una visión del estado de las cosas en la península. Había simultáneamente 2 guerras populares. En Castilla, la de las comunidades, o sea de las ciudades, contra los poderes del Estado, arbitrarios en gran parte y puestos en manos extranjeras por la equivocada política de los primeros tiempos del emperador. Él estaba ausente, enfrascado en ambiciones cesaristas, y el gobierno, en manos primero, del cardenal Adriano Solo, al cual se le asociaron después de Fadrique y de Íñigo de Velasco, almirante y condestable de Castilla, respectivamente.
Alzáronse las principales ciudades castellanas con un fuerte ejército que fue derrotado por los imperiales en Villalar, siendo ejecutados los jefes Padilla, Bravo y Maldonado, el día 24 de abril de 1521. Simultáneamente estalló en Valencia la Guerra de las Germanías, guerra principalmente social porque era del pueblo contra la tiranía de los señores, pero que por las circunstancias se ligaba también con la política y complicaba. 5 Chronicon Societatis Gesit, Volum 1, Pag. 13. 6 Chronicon Societatis Jesu, Volum 1, Pag. 10 y 11. Extraordinariamente la situación interna del país. En 3 años, desde 1519 a 1522, murieron 14.000 hombres, y fueron ahorcados también todos los directores de aquel movimiento. Aunque dominados entrambos alzamientos populares y ahogados en sangre, el joven emperador abrió algo los ojos y comprendió que la base de todo gobierno estable es la justicia que ampare los derechos de todos y dé al pueblo la sensación de que es bien gobernado. Un mismo espíritu toma diferentes formas según el lugar y las personas en que impera. El viento de las comunidades entró en Navarra, como hemos dicho, pero allí tomó un aire especial. Hagamos algo de historia. Dejados aparte precedentes anteriores, diremos tan solo que el rey de Navarra, Juan de Albret, había firmado un tratado de alianza con Fernando el Católico a 30 de abril de 1449. Durante 20 años tuvo que sostener fuerte lucha diplomática para guardar su independencia contra las poderosas aspiraciones de protectorado que venían tanto de la parte de Castilla como de la de Francia. El duque de Alba rompe por fin el equilibrio presentándose con un ejército el 24 de junio de 1514 y el drama termina el 15 de junio de 1515 con la anexión pura y neta de Navarra, a pesar de las protestas de Juan de Albret y las condiciones puestas por Pamplona al abrir sus puertas. Al año siguiente muere el rey, pero dejaba ya trazado un plan de fortificación de Pamplona para impedir todo intento de revancha. Desde 1516 era virrey el duque de Nájera y, por tanto, todas las obras se hicieron bajo su mando, y es muy natural que Ignacio, afiliado a la casa del duque desde 1517, siguiese con gran interés la construcción de aquellas murallas y de aquel castillo, y quedase perfectamente imbuido en el espíritu de los conquistadores y lleno de celo por su causa. Los hijos de Juan de Albret habían de aprovechar cualquier ocasión propicia para recobrar sus derechos, y Francisco I de Francia no podía dejar de ver que aquel era el momento de dar el primer golpe contra su enemigo Carlos V y de poner entre las fronteras de ambos reinos un reino aliado suyo. Las fuerzas imperiales estaban ocupadas con las dos guerras internas. Comuneros y Germanías verían con simpatía todo alzamiento que debilitase el poder central. Esta era, pues, la ocasión propicia de la que debían aprovecharse los hijos de Juan de Albret apoyados en la ayuda de los franceses. Ya en septiembre de 1520 el condestable de Navarra y los del Consejo escribían al emperador que no quedaban tranquilos con la salida del duque de Nájera con las tropas para poner paz en su villa, como dejamos narrado, mayormente teniendo tan cerca el fuego de Castilla, y estando siempre alerta la mirada avizora y reivindicadora de los hijos del destronado don Juan, rey de Navarra. A principios de 1521 salieron tropas de Navarra para ir a apagar la revuelta de Castilla, y con ellas iba el hijo del duque. La ocasión era propicia para don Enrique de Albret y quiso aprovecharla. Con el auxilio de Francisco I de Francia alzóse un fuerte ejército que, guiado por Andrés de Foix, a principios de mayo invadió aquella tierra. La carta de un contemporáneo nos pintará el estado de las cosas, es de 17 de mayo, y dice así: os notifico que los franceses pusieron sitio a San Juan de Pie del Puerto con tal furia que la ciudad inmediatamente se entregó a misericordia. Por el valle del Roncal, por Maya y por San Juan avanza tal multitud de gente que no se puede contar. Sangüesa, Cáseda y Gallipienzo se declararon ayer por el rey don Enrique, poniéndose a la cabeza de todos. Pedro de Navarra, hijo de Mariscal el señor duque de Nájera, ha huido de Pamplona, por lo tanto, la ciudad es nuestra de sí misma. Mañana llegará el ejército francés y, según dicen, ni siquiera habrán de descalzarse las espuelas para tomar el castillo, y realmente así parece verdad. Todo, el reino, lo mismo que la montaña, se ha declarado por el rey don Enrique, y creo yo que muchas gracias tendrá que dar a Dios el duque de Nájera, si puede llegar hasta Castilla 7. El duque dice en su informe que mandó a sus servidores a Pamplona. Tenemos, pues, a Ignacio en la capital de Navarra.
De su estancia en esta ciudad nos queda una anécdota que anotaremos aquí, aunque no nos consta de su fecha. Iba por una calle una hila de hombres y toparon con él y le arrimaron a la pared. Ello, aunque hubiere acaecido sin malicia, era un verdadero casus belli para un hidalgo. Ignacio echó mano a la espada y dio tras ellos una calle abajo que si no hubiera quien le detuviera, o matara a algunos de ellos o le mataran. Esto contó como testigo de vista el obispo de Salamanca, de Francisco Manrique de Lara. 8. Volvamos al caso de Pamplona. El duque, cansado de reclamar fuerzas que no venían, salió él mismo a escape hacia Burgos a verse con los gobernadores del reino para que se las diesen, dejando encomendada al capitán Herrera la defensa de Pamplona. El día 19 de mayo, Pascua de Pentecostés, salieron los diputados de la ciudad al encuentro del 7. Esta carta trae el P. J. M. Cross, Saint-François de Xavier, Sabiets Letires Volum 1, Pag. 84. 8. Monumenta Ignatiana, Ser Cuarta, Volum 1, Pag. 566. Ejército navarro hasta Villalba, y allí juraron fidelidad al rey Enrique y entregaron la ciudad al marqués de Santa Coloma. Perdida la ciudad, no le quedó a Herrera otro recurso que encerrarse en el castillo con sus soldados, parte de los cuales, dice el duque de Nájera en su informe, son servidores de mi casa. De estos era Ignacio. Andrés de Foix intimó la rendición a la fortaleza. Herrera pidió parlamento, al cual bajó él mismo con 3 capitanes, entre los cuales Ignacio, y aunque las condiciones que imponía el francés eran muy duras, todos se inclinaban a la capitulación, viendo perdida toda esperanza. Oigamos ahora al mismo Ignacio, quien, en su autobiografía lo cuenta como el primer hecho de que conviene hacer memoria en su vida. Siendo todos de parecer que se diesen salvas las vidas por ver claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcaide, que todavía lo persuadió a defenderse, aunque contra el parecer de todos los caballeros, los cuales se cohortaban con su ánimo y esfuerzo. 9. Rotas las negociaciones, Herrera y los suyos regresaron al castillo, resueltos a morir defendiéndolo, mientras Andrés de Foix apuntaba la artillería contra sus muros. Era el lunes de Pascua del Espíritu Santo, día 20 de mayo. Venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros en las armas, y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una bombarda en la pierna, quebrándosela toda, y porque la pelota pasó por entrambas piernas, también la otra fue malherida. Y así, cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses. 10-11. Todos los documentos de la una y otra parte confirman la rapidez con que se rindió el castillo. Unos dicen que en 6 horas, otros que en 9. Los castellanos añaden que los mismos soldados estaban decididos o inclinados por la parte de Navarra. El almirante de Castilla y el condestable pedían la cabeza de Herrera. Todo ello no hace sino acentuar más la fortaleza de Ignacio, bien patente, por otra parte, por el mero hecho de haber sido herido a cuerpo descubierto, pero de Ignacio nadie se acordó. Esta espina de la ingratitud se clavaría muy hondamente en su alma. Y para acentuar más esta negra mancha que casi siempre cae en la hoja de servicios de los grandes hombres, vio repetido y aumentado el caso en el mismo virrey y general duque de Nájera. Porque, volviendo este con un buen ejército, se echó días después contra los triunfadores, desbaratándolos completamente. La paga fue destituirle de su cargo. La ira debió de encendecer el pecho de Ignacio. 9. Autobiografía, N. 1. 10. Autobiografía, N. 1, 2. Aunque pronto se vio apagada por otros afectos más fuertes que rápidamente venían a transformar aquella alma hecha para cosas mayores que todo el mundo. Alarguemos aún un poco más este paréntesis. Entre los que acometieron la ciudadela se hallaban los Xavieres Miguel y Juan, hijos de Juan Jasso, expresidente del Real Consejo del Reino de Navarra. Ambos hermanos lucharon pocos días después en los campos de Noain, cerca de Pamplona, donde el ejército franco-navarro sufrió tal derrota, que desde entonces quedó la suerte de las armas por el emperador. A pesar del desastre, hubo navarros que no quisieron rendirse, sino que apoderándose del pueblo de Amayur Maya en el Baztán, se defendieron durante un año, y arrojados de allí, todavía se hicieron fuertes por otros 2 años en Fuenterrabía, capitulando al cabo de ellos honrosamente con las tropas del emperador 1524. Entre los defensores de los sitios no hubieron de faltar los hermanos mayores de nuestro Xavier.
Francisco, a quien su edad de solo 15 años no permitió tomar parte en la lucha al lado de sus hermanos, acompañaba en el castillo de Xavier a su madre doña María de Azpilcueta durante aquellos años de terribles angustias que afligieron a la virtuosa señora. Habíamos dejado a Ignacio derribado en tierra por una bala de cañón en la fortaleza de Pamplona, sigamos ahora la historia de tan gloriosa herida. Dice la autobiografía, los franceses, después de haberse apoderado de ella de la fortaleza, trataron muy bien al herido, tratándolo cortés y amigablemente. Y después de haber estado 12 o 13 días en Pamplona lo llevaron en una litera a su tierra. 11. El camino de Pamplona a Loyola era largo y dificultoso. Añádase que el herido se hallaba muy mal, constando que en un pueblecito debieron detenerse 8 días sin poder pasar adelante. Por esta razón no pudo llegar a Loyola hasta mediados de junio. Llegado ya a su casa, nos diría el mismo Ignacio lo que allí pasó. En la cual, hallándose muy mal y llamando todos los médicos y cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez de concertar, y ponerse otra vez los huesos en sus lugares, diciendo que, por haber sido mal puestos la otra vez, o por haberse desconcertado en el camino, estaban fuera de sus lugares, y así no podía sanar. Y hízose de nuevo esta carnicería, en la cual, así como en las otras que antes había pasado, y después pasó, nunca habló palabra ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Y iba todavía empeorando, sin poder comer y con los 11. Autobiografía, N. 2. Demás accidentes que suelen ser señal de muerte. Y llegado el día de San Juan, por tener los médicos muy poca confianza en su salud, fue aconsejado que se confesase, y así, recibiendo los sacramentos, la víspera de San Pedro y San Pablo, dijeron los médicos que si hasta medianoche no sentía mejoría se podía contar por muerto. Solía ser el dicho enfermo devoto de San Pedro, y así quiso el Señor que aquella misma noche se comenzase a hallar mejor, y fue tanto creciendo la mejoría, que de ahí a algunos días se juzgó que estaba fuera de peligro de muerte. Y viniendo ya los huesos a soldarse unos con otros, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta, y quedaba allí el hueso tan levantado, que era cosa fea, lo cual él no pudiendo sufrir se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar, y ellos dijeron que bien se podía cortar, más que los dolores serían mayores que todos los que había pasado, por estar aquello ya sano y ser menester espacio para cortarlo, y todavía él se determinó de martirizarse por su propio gusto. Aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevería a sufrir, lo cual el herido sufrió con la sólita paciencia. Y cortada la carne y el hueso que allí sobraba, se atendió a usar de remedios para que la pierna no quedase tan corta, dándole muchas unturas y estirándola con instrumentos continuamente, que muchos días le tuvieron tendidos de modo que no se podía menear, puesto en un cierto instrumento que le tiraba la pierna, lo martirizaron. Mas nuestro Señor le fue dando salud, y se fue hallando tan bueno que en todo lo demás estaba sano, sino que no podía tenerse bien sobre la pierna, y así le era forzado estar en el lecho. 12. Aquí termina la vida natural de Ignacio. 30 años de afanes e ilusiones han venido a parar en nada, aun miradas las cosas con ojos puramente humanos. Lección triste y llena de desengaños, cada día aprendida, cada día confesada por los que siguen el mundo, y cada día vuelta a olvidar, para volver, como niños, a caer en el lazo que les tienen preparado. Sobrenaturalmente el resultado era un desastre. No es deplorable la desgracia cuando se trata de naturalezas mal dotadas, pero Ignacio tiene un valor excelente que, aun dentro de la frivolidad de su vida, va a revelarse, como el brillo de un diamante entre la tierra que lo encubre. Ahora que va a empezar la verdadera vida de este hombre extraordinario, veamos su valor natural, poniéndolo a verdadera luz, para comprender así mejor la obra de la gracia. 12. Autobiografía, N. 2, 5. El P. Laínez, en una larga carta que escribió el año de 1547 sobre la vida de Ignacio, nos da en 5 palabras su retrato, valiente como un aguafuerte. Era, dice, aun en el mundo, ingenioso y prudente, y animoso, y ardiente, e inclinado a las armas y otras cosas arduas. 13. Los mismos rasgos morales nos da el P. Polanco, era fuerte, valiente y arriesgado a difíciles empresas. Añade que nunca tuvo odio a nadie y que sentía vivísima la gratitud. A los médicos franceses que en Pamplona practicaron su primera cura, no teniendo otra cosa con que manifestarles su agradecimiento, les regaló sus armas,
A uno, la rodela, a otro, el puñal, y a otro, la coraza. Finalmente, hace notar su prudencia y práctica de los negocios y, en general, dice, en cuanto se ponía, siempre se veía que era hombre para mucho, y que había en él pasta para cosas grandes. 14. En cuanto a religión, hemos de reconocer también en él el don fundamental que es la fe. Lo probaría suficientemente, si otra razón no hubiera, el hecho de confesarse con un compañero antes de la batalla de Pamplona. Añade Polanco que nunca, en su desgracia, se rebeló contra Dios. Sabemos además que era devoto del apóstol San Pedro, en honor del cual había escrito un poema. Es de lamentar que no nos sea conocida esta obra que, aun careciendo de cualidades literarias, nos revelaría de un modo auténtico su carácter en la primera parte de su vida. Se acerca, sin embargo, una luz más pura que nos lo manifestará mejor. 13 Monumenta Ignatiana, Ser. 49. Volum 1 Pag. 100. 14 Monumenta Histórica S. Historia Soc. Jesu, tomo 1 Pag. 13.